Gracias por continuar con nosotras en su programa Hablemos un rato. Este fin de semana estamos abordando el tema de las diferentes manifestaciones de violencia que sufrimos las mujeres. Existen prácticas de dominación y violencia masculinas en la vida cotidiana que no se perciben a simple vista, pero son la base de algunos tipos de violencia. Este tipo de prácticas se le conoce como micromachismo. Para profundizar en este tema, Cristabel Alvarado se encuentra con un especialista. Gracias, Catherine. Yo me encuentro por este lado del set acompañada de Milagros Romeros. Ella es del programa feminista La Corriente. Gracias por haber venido, Milagros. Contanos un poco qué son los micromachismos. Son comportamientos que tienen los hombres generalmente, sobre todo en el ámbito de las relaciones de pareja, que disfrazados, digamos, de una serie de comportamientos o de pensamientos que hacen ver como que son naturales, como que son normales, no se llegan a percibir como violencia, pero sí entran dentro del ámbito de la violencia contra las mujeres, de la violencia machista. Se les llama micromachismo porque entran dentro del ámbito de lo micro, es decir, de cosas pequeñitas. No es el golpe en el ojo, no es el morado, no es el grito, pero son actitudes que se van dando tan cotidianamente, tan constantemente, que minan un montón la autoestima de las mujeres, pues, y minan un montón la percepción de ellas mismas, la autonomía sobre ellas mismas. ¿Dónde nacen los micromachismos? ¿Por qué no somos capaces de verlo? Nacen pues de la educación que recibimos hombres y mujeres, pues es decir, a las mujeres nos educan para para estar subordinadas, digamos, sometidas a una cierta superioridad de los hombres. A los hombres les educan para aprovecharse fácilmente de eso. ¿Cómo podríamos conceptualizar la violencia machista y la violencia sexista y su relación sobre todo con los micromachismos? Bueno, recordemos que la violencia contra las mujeres o la violencia machista son todos aquellos comportamientos que comportamientos masculinos que atentan contra la integridad física, psicológica, económica de las mujeres. La violencia sexista es muy parecida, pues, a la violencia machista. Es también estas actitudes, estos comportamientos que las mujeres recibimos cotidianamente en todos los ámbitos de la vida por ser mujeres. Es decir, hay una línea muy frágil, digamos. La violencia machista y la violencia sexista se dan por la misma razón, se dan por razones de género, por razones de que naciste con este sexo, a raíz de este sexo te asignamos este género y por ese género tenés un valor social distinto. Entonces, en la vida cotidiana, todo lo que las mujeres vivimos, casi todo entra dentro del ámbito de lo que es el sexismo, dentro de lo que es la violencia sexista. Y las expresiones más extremas se dan ya en esa violencia machista extrema que las mujeres vivimos de parte de los hombres en la vida cotidiana. Teniendo toda una historia, Milagros, y patrones culturales tan arraigados, ¿cómo podríamos entonces romper con todos estos micromachismos y violencias invisibles que vivimos a diario? Es la educación, o sea, hay que modelar, hay que trabajar de otra manera los modelos educativos que tenemos para hombres y para mujeres. Pues. Hay que transformar la cultura que imprime a las mujeres este sello de subordinación y que imprime a los hombres este sello de superioridad. Yo creo que hay que trabajar mucho con las primeras edades de la vida, pues trabajar con los niños, con las niñas, trabajar con los adolescentes, las adolescentes, para cambiar la percepción, la idea que se tiene de lo que significa ser mujer y de lo que significa ser hombre. Muchas gracias, Milagro, por habernos hablado un poco sobre los micromachismos, esa violencia invisible que vivimos a diario, tanto desde nuestros hogares como en la misma sociedad. Esa violencia invisible que muchas veces la fomentamos sin darnos cuenta, pero que está en nosotros también poder resarcir esos daños y poder empoderar a nuestras niñas desde pequeñas, desde que están adolescentes y se vuelven mujeres, para poder decidir sobre sus vidas, sobre sus cuerpos y tomar decisiones más acertadas. Regresamos al otro lado del set con Catherine. Una de las principales herramientas que las mujeres pueden utilizar contra la violencia es el conocimiento de sus derechos. Para esto es importante darlos a conocer desde la niñez. Existen campañas que están tratando de educar a las niñas en cuestión de derechos y así formarlas mujeres seguras y con autonomía. Veamos cómo Plan Nicaragua y su campaña por ser niña está realizando esta labor.
Cuando yo vine aquí, la profesora Naira me dijo a mí de que si quería ser una de las que estuviera en boxeo, entonces yo le dije que sí y me apuntó con el profesor y el profesor ha estado entrenando. Porque a mí me gusta el boxeo y entonces por eso he estado aquí con él. Él nos ha entrenado muy duro y a veces nos duele los raspones que nos hacemos y todo eso, pero sin embargo sí me gusta el boxeo y quiero seguir. Ella es una de las cientos de niñas beneficiadas en diferentes países por el proyecto Por Ser Niña organizado por Plan Internacional. Esta es una campaña que lucha contra la desigualdad de género, promover los derechos de las niñas y evitar cualquier ejercicio de violencia. Que las niñas puedan reconocer sus derechos elementales, pues el derecho a la salud, el derecho al buen trato, el derecho a la educación, el derecho al juego, ¿verdad? Como un medio para poder ejercer su libertad y para desarrollarse. Y eso hace que, digamos, ahora podemos ver ya algunos resultados del programa y vemos cómo las niñas realmente, el derecho a la voz, ¿verdad? Entonces, en la medida que ellas se sienten importantes, que ellas se sienten iguales, que ellas se sienten respetadas, en esa medida estas chavalas se van convirtiendo en unas mujeres poderosas que van a aportar a la sociedad en igualdad de condiciones que los hombres han hecho, porque van teniendo, digamos, van ejerciendo sus derechos con libertad. Por Ser Niña trabaja potenciando el poder individual de las niñas y su entorno. Uno de los objetivos es proteger a las niñas desde la infancia de la violencia hacia la mujer. En las niñas lo que nosotros encontramos es como que hay una chispa que muchas veces está como apagadita, pero que cuando empezamos a hablar de esto, ¿verdad? En los espacios que lo hacemos, con las metodologías que se van creando para hacerlo, se va encontrando un potencial increíble. Ya se vuelven realmente sujetas de derecho, activas, protagonistas, y van logrando, tenemos algunos testimonios donde ellas mismas, con el conocimiento que van adquiriendo, van logrando influir en sus madres, por ejemplo, ¿verdad? Y planteando el hecho de que vos no tuviste la oportunidad que yo tengo ahora, no significa que me querrás ahora limitar a mí, ¿verdad? Y luego también en sus padres, ¿verdad? Y en la familia y en la comunidad. Entonces, a la par, obviamente, a la par tenemos que ir trabajando con sus padres y madres, con la comunidad, con líderes, ¿verdad? Comunitarios y con las instituciones. Plan Internacional trabaja en conjunto con los padres para que refuercen el aprendizaje a través de los sentimientos, rompiendo algunos métodos de educación y construcción donde se fomente la igualdad de derecho. Todo este esfuerzo les ha traído los siguientes logros. Que se empiece a reconocer tanto en las propias niñas, ¿verdad?, como la comunidad, que no es normal, ¿verdad? Y el otro resultado importante que vamos logrando es centrar la atención sobre la violencia contra las niñas, porque digamos hemos hablado mucho en el país de violencia contra las mujeres, que también es terrible, pero esta es una consecuencia, digamos, que cuando la abordamos temprano, esperamos que tenga, digamos, menos, que no tenga que llegar una chavala que reconoce que la violencia es inaceptable, que tiene, digamos, ha aprendido una serie de mecanismos de protección, no va a permitir que la violenten ya adulta. Ahora esto me ha ayudado a motivarme yo como mujer. Pienso poner mi propio negocio para poder superarme yo y poder salir adelante con mi hijo, enseñarle una buena educación. Me gusta mucho estar aquí porque también nosotros comprendemos, aprendemos sobre los derechos, cómo los podemos proteger, cómo debemos proteger a las otras niñas. Hay que reconocer que la violencia inicia desde temprano y es aquí donde se debe de erradicar, empoderando a las niñas donde ellas se reconozcan como sujetas de derecho. Después de haber visto la importancia de reconocer los derechos de las mujeres desde la niñez, vamos a una pausa comercial, pero al regresar conoceremos un poco sobre la psicología de la violencia.